buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos dos invitados. En la primera parte vamos a conversar con María Teresa Velandia, quien es analista internacional, profesora universitaria. Y en la segunda parte vamos a estar conversando con el alcalde de Las Tejerías, Alcides Martínez, municipio Santos Michelena del estado Aragua. María Teresa es además la directora de Política Internacional de 20 Venezuela, ¿no? Sí, señor. Sí, es bienvenida, María Teresa. Un Hola, placer tenerte por aquí. Finalmente. Así es, vale. Muy elegante. Gracias. Por cierto, María Teresa, que ayer el diputado Héctor Rodríguez, del Partido Socialista Unido de Venezuela, como es tradición en nuestro programa, te dejó una pregunta y con eso vamos a comenzar el programa. ¿Cómo no? Adelante, para que brevemente la respondas. Me gustaría su opinión sobre la ilegalidad que se está cometiendo en el Mercosur, porque tú no puedes arreglar las reglas en función del gobierno que está. Entonces, bueno, ¿cuál es la opinión de ella sobre esta ilegalidad? Timoteo dio unas declaraciones muy buenas desde mi punto de vista, y bueno, ahí hablo de esos radicales de la oposición que te estoy diciendo, cómo lo destruyeron, por una posición patriota, por una posición que no es chavista, una posición nacionalista. Adelante. Bueno, yo le contestaría al diputado Héctor Rodríguez que hay un principio esencial en el derecho internacional público y en materia de tratados, y es que los tratados fueron pactados y deben ser cumplidos como han sido pactados. En consecuencia, cuando un país de manera soberana decide adherirse a un acuerdo de integración, debe cumplir con aquellas obligaciones a las cuales se compromete. Y los gobiernos que son socios de Venezuela en el Mercosur le han dicho que Venezuela se comprometió en el protocolo de adhesión a, primero, adaptar toda la normativa arancelaria, y eso es lo único que se ha cumplido de lo que Venezuela se comprometió, donde se adoptó completamente el arancel aduanero, pero Venezuela, por ejemplo, no ha incumplido en adoptar el conjunto de normas completas de Mercosur, no ha adoptado el protocolo de residencia y migración y no ha adaptado ni ha permitido el avance de Mercosur en los acuerdos de libre comercio con otros países como Israel, Francia, India y otros. De manera que son los socios de Mercosur los que le están reclamando a Venezuela su incumplimiento, y para eso son los tratados y convenios internacionales. Si usted me pregunta, diputado, qué debería hacerse, muy probablemente Venezuela pueda recurrir al mecanismo de solución de controversias para poder o solicitar un plazo en el cumplimiento de las obligaciones, o bien decirle a los miembros de Mercosur cuáles son aquellos protocolos a los cuales no está dispuesto a cumplir. Pero no pueden los estados no cumplir por circunstancias específicas, porque eso es una de las condiciones que establecen los tratados. De manera que yo celebro que usted esté de acuerdo con el diputado Timoteo Zambrano, pero la democracia es disenso y yo no estoy de acuerdo con él. Bueno, María Teresa Velandia ya le respondió al diputado Héctor Rodríguez. Nuestra etiqueta política en Vladimir a la Una. María Teresa, vamos a hablar un poco de Colombia. Así es. ¿Cómo va a evolucionar, en tu opinión, el proceso de paz en Colombia luego de los resultados del domingo y luego ya de este acercamiento que se ha dado entre dos actores que han rivalizado en la política colombiana, el presidente Santos y el expresidente Uribe? Y el rol de la FARC de aquí en adelante, las cartas que la FARC tiene en su mano. Mira, Vladimir, yo creo que fue un proceso bien complejo que llevó a esta negociación de más de 4 años en La Habana, y donde cuando uno lee el acuerdo para la finalización del conflicto y la no repetición, etcétera, que tiene 297 páginas, es un acuerdo muy complicado y donde sin duda era una paz mal hecha. Lo comentaba en mi artículo que está en la página de Runrunes, en la página de 20 Venezuela, que los colombianos votaron no a la impunidad, pero sí a la paz. ¿Y por qué? Porque era inconcebible para el ciudadano colombiano que dentro de lo que se llamaba la justicia transicional se diera amnistía completa a los jefes de la FARC. Y si bien es cierto, el ciudadano colombiano está en la capacidad de perdonar a aquellos jóvenes que fueron reclutados por la guerrilla en el interior de Colombia, a los guerrilleros de a pie, por decirlo de alguna manera, que entienden que estaban forzados por la circunstancia o porque no tenían ninguna otra oportunidad, la gente está dispuesta a perdonarlos y a que se reinserten dentro de la sociedad, a pagarle los 2 millones de pesos que estaban establecidos en el acuerdo una vez que se produjera la terminación del conflicto, y a que se les pagara un salario equivalente al 95% del salario mínimo. Es decir, pero eso aplicaba para los guerrilleros que no eran los mandos. Lo que la gente no entendía es que los guerrilleros que habían dado las órdenes de secuestro, extorsión, violaciones, reclutamiento forzoso de menores, voladura de infraestructuras críticas, es decir, todos los delitos que se han cometido durante estos 52 años no tuvieran una pena privativa de libertad. Y si bien se establecía un sistema de justicia transicional en el cual si tú aceptabas la responsabilidad
inicialmente, pues la pena iba de 5 a 8 Ahora, María años, Teresa, pero si no la aceptaba, entonces era que te llevaban a 15 a 20 años. Entonces, bueno, ¿quién definía cuándo se aceptaba tardíamente o no? Ahora, ¿qué peso puede tener en esta situación también el hecho de que en una guerra los dos bandos cometen exceso, en todo caso, ¿no? El Estado colombiano también ha sido señalado de responsabilidades de violación de derechos humanos, entonces no podía ser que la guerrilla sea solamente la que pague los platos rotos de esa confrontación. Pero en el acuerdo... Pero había un punto que te quería decir, imagínate qué hubiera pasado en Venezuela si los jefes de la guerrilla no hubieran sido amnistiados, o si se hubieran amnistiado bajo esas condiciones que tú planteas o que se plantea en Colombia, Bueno, ¿no? pero es que creo que la situación es distinta. Primero, nuestro conflicto fue muy corto, luego los jefes de la guerrilla aquí estuvieron presos. Es decir, aquí estuvo preso Teodoro Pecós, Pompeyo Márquez, Gabriel Puerta Ponte. O sea, saca la cuenta de todos los líderes guerrilleros que estuvieron presos y luego se incorporaron a la vida civil, pero cuando ya estaba claro que no iban a volver a las armas. Es decir, nuestro proceso también tuvo un tema de justicia. Ahora, en el acuerdo está establecido el tratamiento especial a los agentes del Estado dentro del acuerdo. Sin embargo, a uno le llama la atención, por ejemplo, que en la conformación del nuevo Tribunal de Paz, la guerrilla pudiera escoger algunos jueces. Eso no pasa en ninguna parte del mundo, que quien va a ser judicializado decida quién es el juez que lo va a juzgar. Y si tú te das cuenta que la justicia colombiana fue capaz, por ejemplo, de llevar a la cárcel a los guerrilleros, pero también a los militares y policías que participaron en el asalto y el rescate del Tribunal Supremo de Justicia colombiano. Cuando el M-19. Cuando el M-19 tomó en la Corte Suprema de Justicia, que ahí el presidente Belisario Betancur ordenó una acción militar para rescatar a los secuestrados, ahí hubo una cantidad enorme de muertos y hubo 15 desaparecidos. Bueno, por esos 15 desaparecidos, de los cuales ya solamente quedan 5, están bajo prisión los militares y policías que actuaron, de manera que la justicia colombiana tiene experticia suficiente para juzgar a aquellos que hayan cometido delitos. No solamente a los guerrilleros, sino también el exceso de las fuerzas militares que pudieran también haber incurrido en violación del derecho internacional humanitario. De aquí en adelante, ¿cuáles son las posibilidades de que ese acuerdo se pueda renegociar realmente y qué concesiones realmente hará la guerrilla y qué concesiones hará el gobierno? O sea, ¿cómo se puede, digamos, actualizar a la realidad colombiana lo que pasó? Vamos a hacer una pausa y al regreso lo conversamos contigo. Ya venimos con María Teresa Belandria, nuestra etiqueta del día de hoy, Política en Vladimir La Una. En Globovisión nos vemos todos.